Hola, un gusto encontrarnos por acá de esta manera rara, diferente, para hablar un poco sobre la libertad de expresión y los medios públicos de comunicación tan importantes en esta situación que estamos atravesando. En el primer trabajo que nosotros realizamos sobre libertad de expresión, vimos que este enunciado que se da sobre la libertad de expresión tiene más que ver con una necesidad de los periodistas y los medios de comunicación para poder justamente opinar libremente y evitar todo acto de censura desde el Estado que les impida expresar todo lo que opinan con naturalidad, con normalidad. Eh, Surge después de la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948 y luego se replica en América. Ustedes habrán leído sobre el artículo 19 en el primero de los casos y el artículo 13 de los derechos americanos, siempre en la misma línea, en evitar que un medio periodístico sea censurado en su opinión y bueno, que las ideas puedan circular, por así decirlo, libremente en diversos contextos en un país. Pero lo que no tiene en cuenta esa declaración, por supuesto hay que situarse en el momento histórico, estamos hablando de mitad del siglo XX, ¿no? Lo que no tiene en cuenta esa primera declaración es la globalización de los medios de comunicación y el poder de concentración que van a tener hacia finales de la década del 90, ¿no? Del siglo pasado, y al inicio del siglo XXI, ¿no? Los medios de comunicación van a empezar a formar conglomerados o lo que conocemos como grupos mediáticos, grupos hegemónicos, grandes empresas de comunicación, especialmente en Estados Unidos y en la mayoría de los países en realidad europeos, y acá en Argentina también vamos a ver que alrededor de 3 o 4 grupos mediáticos van a dominar todo el escenario comunicacional del país, ¿no? Frente a ese contexto de dominio de grupos privados, ya no va si bien por supuesto siempre se va a reclamar sobre el derecho, las empresas en este caso van a reclamar sobre el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a no ser censurados, ¿no? A dar opiniones libremente, y por supuesto eso es importante para cualquier democracia, ¿no? Una democracia real en donde las ideas sean diversas y no haya persecuciones de ningún tipo. No se tuvo en cuenta en ese primer concepto lo que sería el derecho a la comunicación, que es algo muy diferente que vamos a ver en detalle en los próximos días, y la autonomía que pueden llegar a tener los estados para hacer circular sus propias ideas y mostrar sus propias necesidades. En un contexto en donde dominan grupos privados que se guían por el interés comercial, o sea, por ganar dinero, por tener fines de lucro, por obtener ganancia, ¿no? Con las ventas de su programación, ¿no? Y o, por supuesto poner publicidad comercial que les sirve para recaudar. En ese contexto en donde los grupos se transforman en grandes empresas y solo les interesa ganar dinero, como contrapeso es necesario un grupo de señales de manejo público que pueda tener un Estado nacional para que se realicen diversas tareas de promoción, y que sean controladas por un Estado nacional. En este caso, en la Argentina se le comenzó a dar importancia a este tipo de señales especiales, este tipo de señales públicas, que tengan realmente interés público y no un interés meramente comercial, ¿no? Y que no se guíen por el fin de lucro, sino que se guíen por intereses sociales y diversos. El puntapié inicial de esta transformación de las señales públicas es la creación de Canal Encuentro en el año 2005, y que se pone en funcionamiento años más tarde. Con la creación de Canal Encuentro, con el proyecto de Canal Encuentro, se piensa en un canal de televisión por primera vez en la historia argentina, ya no dedicado exclusivamente
a dar una generalidad de programas, sino enfocado específicamente en la educación, ¿no? O sea, Canal Encuentro nace desde un proyecto del Ministerio de Educación para ser utilizado como señal televisiva y a la vez como plataforma en Internet. O sea, tenía una combinación de elementos en ese entonces muy novedosos, que era que la televisión, la señal televisiva del canal Encuentro no solo se transmitía por el aparato televisor, sino que se podían consultar contenidos a través de una plataforma de internet, la página que actualmente existe de Canal Encuentro, ¿no? encuentro.gov.ar. Al mismo tiempo, en el año 2000, también en una situación bastante novedosa, se lanza el portal Educar, ¿no? Que era justamente un portal de internet dedicado exclusivamente a la educación. Y años más tarde se pone en funcionamiento ya dedicado a los más chicos, no a un público por ahí de escuelas secundarias o adolescentes, sino a los más niños, más pequeños, la señal Paca Paca, ¿no? Dedicada a dibujos animados y a un contenido preparado y enfocado para niños de entre 4 y 10, 12 años. Y más que nada para el nivel inicial y primario, vamos a decir. Primero el portal Educar y las señales Encuentro y Paca Paca van a ser de muchísima importancia para estar en el medio de estas señales puramente comerciales y empezar a tener un desarrollo de contenido propio dedicado a la educación y a la cultura, ¿no? Van a ser muy novedosas, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica, porque muy pocos países tuvieron experiencias similares. Podemos hablar por ahí en algún caso aislado de Brasil, que intentó algo también con una televisora educativa, o algunas experiencias de Chile, pero por ahí con programas específicos, no tan con una apuesta tan fuerte a una señal propia y con la creación de muchísimo contenido. Fíjense que esta situación de tener autonomía como Estado Nacional y poder manejar, controlar esas señales, Canal Encuentro, Paca Paca y Educar, permitieron que en una situación inesperada para todos, como es la que estamos atravesando, el caso de esta pandemia que nos mantiene en una situación de cuarentena y de encierro, permitieron que esas dos señales y todo el contenido que se creó en los últimos años, más nuevo contenido que se está generando en estos momentos, conectadas entre sí y a través de un nuevo portal que se llama Seguimos Educando, le permitan a gran cantidad de docentes y alumnos permanecer conectados a través de estas aulas virtuales y tener justamente para atravesar esta emergencia un contenido novedoso para poder ser aprovechado. Tanto Canal Encuentro como Paca Paca tienen muchísimo contenido para ser utilizado por estos días y volvemos a decir esto, es una situación necesaria para garantizar el derecho a la comunicación y por supuesto en este caso el derecho a la educación, en esta situación especial una educación a distancia, una educación virtual, pero sin esos contenidos como país hubiésemos estado en una situación de inferioridad porque estaríamos dependiendo de plataformas privadas y de empresas extranjeras que tranquilamente podrían decir no, no queremos prestar nuestras señales, nuestros canales para que se hagan estos contenidos especiales. Hay una discusión con respecto y esto nos lleva a una necesaria discusión con respecto al uso de Internet, porque tanto sabemos, y esto lo hablamos en la primera clase que tuvimos, por lo menos que yo tuve con el quinto año de la tarde, sabemos que las plataformas de Internet tienen dueños privados y la mayoría tienen un solo dueño, como es el caso de Facebook, Instagram y Google, que bueno, están concentradas en Estados Unidos y por supuesto eso nos perjudica, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido la información y nos seguimos encontrando en las aulas virtuales y a través de los distintos mecanismos que nos permite esta situación especial. Que sigan bien, cuídense y estamos en contacto todos los días.